Bueno, hoy empezamos con una lección importante, pero antes quería explicaros una cosa importante, porque hay muchas veces que la gente considera que la Rosacruz, la Gnosis, es una religión. Bueno, y de hecho hay organizaciones gnósticas, más o menos vinculadas con algún tipo de francmasonería egipcia, que tienen su iglesia gnóstica. Bien, esto consideramos que es un auténtico error, ¿vale? Porque el templo es individual, el templo somos cada uno de nosotros. Y luego, pues existe un templo colectivo, como dijo, que forma una especie de egregor. Pero ese egregor no deja de ser más que eso, un egregor. En realidad, el templo lo tenemos interiormente cada uno de nosotros. Pero además quiero deciros una cosa importante, porque cuando hablamos de religión estamos hablando de religar, es decir, de religar, unir al hombre con Dios. Cuando eso es una estupidez, porque el hombre ya está unido a Dios, con lo cual no necesitamos de ninguna religión. Dios vive dentro de nosotros y por lo tanto nosotros tenemos a Dios. Es imposible. En todo caso, lo que hay que hacer es despertar, iluminarse, para descubrir esa verdad de que ese principio cósmico universal, que es todo es mente, está dentro de nosotros, que está con nosotros y que somos nosotros. Eso es importante. Por lo tanto, queda bien aclarado de que ni la Rosacruz, ni la verdadera y antigua Gnosis, es una religión tal y como se considera. Podríamos decir que estamos hablando de una institución secular y laica, que admite a todo el mundo por igual. Evidentemente, como veremos y ya hemos visto en algunos de mis escritos, la Rosacruz nace en un entorno cristiano y además protestante, ¿verdad? Eso es. Pero todas las instituciones, y en este caso no puede ser diferente, pues ha habido una cierta evolución. Ha habido una evolución hacia la secularización, aunque nunca llegó a ser una entidad meramente cristiana, sino una especie de acicate para crear un movimiento de unificación de la cristiandad en su época. Pero bueno, eso, como hemos dicho, lo iremos viendo más adelante. Otra cosa que os quería decir. La historia. La historia, como sabéis, es tan creíble como un cuento de hadas, porque generalmente la historia la escriben los vencedores. E incluso así, siempre se suele adornar, según el historiador de turno o según el grupo de historiadores de turnos. Con lo cual, la historia, yo soy un amante de la historia, que quede claro, nos puede servir como orientación, pero nunca decir esto fue así y religión y amén. No, esto no es así. Y por eso los gnósticos y los rosacruces no se fijan en el plano histórico, al menos de una forma profunda. La historia, los cuentos, las leyendas, los símbolos, las alegorías, todo se interpreta de una forma alegórica, ¿vale? Entonces, porque todo lleva una información divina, espiritual, vamos a decir mejor, importante. Y esa información nos toca en el corazón, ¿vale? Se abre la puertecita, sale el maestro interno, nos muestra la iluminación y nos cambia la vida. Se empieza a conformar el hombre nuevo del que hablan los rosacruces. Bien.
vamos a continuar con lo que nos tiene ahora mismo. Vamos a hablar sobre el gran presuntuoso, el enemigo. El gran presuntuoso, el que yo y muchos otros gnósticos radicales, si se les puede llamar gnósticos, confunden con el demiurgo. Espero que no caigamos en el mismo error según vayamos tratando el tema este. A los niños, cuando son pequeños, con el fin de que entiendan las cosas, hay que explicárselas con metáforas y tangencialmente, con el fin de que no sufran traumas desde tan jóvenes, independientemente de que se comparta esa actitud de seguir engañando a los críos con los Reyes Magos o Papá Noel, o incluso el hombre del saco. En lugar de decirles que ya no pueden ver al abuelito porque se ha muerto, se lo ha enterrado y ya no volverán a ver, o que hay mucha gente mala y que hay que tener cuidado con ella. Eso es lo que sucede. Y del mismo modo ha sucedido con la humanidad como especie desde su más tierna infancia. Se nos contó que había un Dios creador, bondadoso, pero que también existía un ser malvado, depravado y monstruoso, el adversario, el antagonista, del cual provenían todos los males, dolores y sufrimientos que en el mundo había. A ese supuesto ser se lo ha denominado a través de la historia del hombre de diversas formas. Arimán, Satanás y su horda de demonios, etcétera, etcétera. Algunos gnósticos lo denominaron el gran presuntuoso, un arconte muy significado, el jefe de ellos, su general, diríamos, y que se habría rebelado contra el Señor Dios. Generalmente se lo relaciona en estos ambientes heréticos con el demiurgo, creador del mundo. Así será posible entender tanto mal sobre la superficie de la Tierra. Pero, como veremos, no es exactamente el demiurgo. Es un impostor que se hace pasar por el demiurgo. Es evidente que en la edad adulta de la especie humana, ahora no podemos tomarnos al pie de la letra semejantes cuentos infantiles. Vivimos en un universo polarizado y dual, donde todo está en perpetuo movimiento y transformación. Hay luz y tinieblas, nacimiento y muerte, materia y espíritu, a pesar de que algunos lo pongan en duda. La conciencia del ser humano se viene haciendo preguntas desde aquel tiempo remoto en que surgió, y las respuestas que se ha dado cada vez han sido más sofisticadas y ajustadas a la verdad. El mal, como tal, no existe, así como la oscuridad absoluta tampoco. El mal es la ausencia del bien, así como la oscuridad es la ausencia de la luz. Lo que conocemos como mal es la natural interacción en todo el multiverso del caos al entrar en contacto con el orden. Y ese orden no es otra cosa que la inteligencia universal que se mece sobre el caos, construyendo y deshaciendo y volviendo a construir. El universo que conocemos es una anomalía que se encuentra en permanente lucha entre el espíritu, que proviene de un lugar edénico conocido como el pleroma, el todo, y las moléculas y partículas de materia subatómicas de que está constituido. En este mundo artificial en el que vivimos, provisional, el espíritu necesita de los cuerpos materiales para poder manifestarse, comunicarse y trabajar. Pero además requiere de un sistema nervioso cada vez más complejo y afinado, que le permita tomar plena conciencia de su situación y del entorno que lo rodea. La consecuencia de ese sistema nervioso, tan íntimamente vinculado con la mente y el espíritu, es que el dolor y el sufrimiento son sentidos de un modo amplificado
el sentido de ese dolor y sufrimiento, lo traducimos como el mal. Arimán, Satán, Belcebú, etcétera, etcétera, son manifestaciones egregóricas antropomorfizadas creadas por nosotros mismos. El gran presuntuoso, el demiurgo creador de este universo, multiverso anómalo, es una entidad artificial, sin espíritu propio, puesto en el mundo como apuntador en un escenario provisional, pero necesario para que el verdadero hombre original, descendiente del demiurgo, ya lo iremos viendo, conocido como Adán Kadmon, nosotros mismos, como una única entidad no dispersa entre diferentes individuos, despertemos a la cruda realidad, que nos encontramos divididos en infinidad de partículas que deben ser reunidos, y ya la humanidad va tomando conciencia de dicha situación, pero nos falta la plena conciencia de qué carajo tenemos que hacer para retomar nuestro verdadero ser y regresar a nuestro verdadero hogar. El temor a un ser maligno es un hándicap que debemos de evitar, pues tanto el bien como el mal lo producimos nosotros mismos en nuestra natural interacción con el mundo artificial que nos rodea. Tenemos que aprender a vivir con el dolor y el sufrimiento, dado que son la consecuencia natural de vivir de un ser espiritual, procedente de un universo que hemos olvidado, en un mundo que no le corresponde, el material. El gran presuntuoso, el imitador del demiurgo, tan solo es un egregor que se esfumará en cuanto lo obviemos, cuanto nos olvidemos de él. Si pensamos en él de forma obsesiva, lo estaremos alimentando. Si muchas células espirituales creen en él, el egregor se fortalece, se hace más y más grande, y sus tentáculos terminan alcanzando a todos los lugares del cosmos, llevando el dolor y el sufrimiento hasta lo más recóndito del alma humana. Todo egregor se alimenta de energía espiritual. Si lo alimentamos con energía positiva, se podrá convertir en una buena herramienta en nuestra labor de construcción de la escalera de Jacob, que nos podrá llevar hasta nuestro hogar celeste. Pero si lo alimentamos con sangre y terror, se convierte en una poderosa y férrea cárcel interior que nos impedirá despertar a la verdad. Y esa verdad es que Dios nunca estuvo fuera de nosotros y que el mal, el supuesto adversario, solo es un mal pensamiento surgido por el dolor y el sufrimiento de la interacción de nuestro verdadero ser extraterreno con un mundo provisional. Un hospital psiquiátrico quizá construido por y con nuestro propio ser y por nosotros mismos además, por cierto. Bien. Os he hablado antes del tema de la historia, de lo subjetiva que es, ¿verdad? Y ahora os quiero presentar un libro que es importante que os hagáis con él. Tampoco lo podéis hacer se titula El iluminismo Rosacruz de Frances Amelia Yates. Es una autora británica y a mi parecer es el único libro escrito por una verdadera historiadora, por una historiadora seria, acerca de lo que fueron los inicios de eso que llamamos Rosacruz. Investigó arduamente y llegó a las mismas conclusiones que yo sin tener su licenciatura, sin tener su experiencia y sin tener sus herramientas, llegué. Cuando lo leí, para mí fue una auténtica iluminación. Frances Amelia Yates, El iluminismo Rosacruz. Es un libro de historia. Quizá para los que no les guste la historia pudiera resultar un poco pesado. Pero ahí se cuenta
la verdad. La verdad que iremos viendo, tampoco es cuestión de que en 10 segundos digamos unas palabras taxativas y decir esto fue así y esto fue de otra manera o esto fue de aquella otra manera. No, lo iremos viendo poco a poco. Pero es importante porque es un libro serio, escrito por una historiadora, no es parcial, es una autora bastante imparcial y que se basa solamente en lo que ha quedado escrito. Evidentemente, si hay documentación que se ha perdido, eso ya no se puede evitar. Pero que sepamos que incluso hasta la propia historia debemos de entenderla como algo alegórico. ¿Qué más nos da si existieron determinadas cosas o se hicieron determinadas cosas? Pero si lo realmente importante es el mensaje, el legado, lo que ha llegado hasta nosotros. Y dicho esto, pues bueno, no sé si habéis escuchado el maullido de la gata. Es que la gata es libre, porque, bueno, yo vivo en la casa de la gata. La gata es la dueña de la casa y ella es la que manda, como habréis podido observar y como lo veréis viendo. Pero bueno, esto es así. Yo creo que ya nos hemos alargado bastante por hoy, y porque si no, ¿qué vamos a dejar para mañana, verdad? Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Venga.